Hola a todos. Antes de hacer el video que tengo planeado desde hace mucho, me dije, ¿por qué no hablar de este tema ahora mismo? Y pues no quería aplazarlo más, así que hoy hablaré sobre cómo Sakurai toma en cuenta para agregar a un personaje al Super Smash Bros. Como saben, hace un mes el mismo Sakurai declaró las reglas para agregar a un personaje al juego. Sin embargo, no agregó otros criterios que mencionó en otras entrevistas, por la cual lo veo inconcluso. Además que no especificó bien estos puntos. En estos videos quiero explicar las razones del por qué en cada entrega de Super Smash Bros. Agregó a ciertos personajes. Por ello resaltaré en gran parte las palabras de Masahiro Sakurai, de sus respectivas entrevistas o comentarios que se hicieron en años anteriores. Y si es necesario, complementar sus puntos para que tengan sentido. En otras partes tendré que especular la razón del por qué este personaje fue agregado, pero con datos que los respaldan. Y al terminar diré mis conclusiones. Y bien, comenzamos con algo básico. La inclusión de los personajes del Super Smash Bros. Del Nintendo 64. De seguro ya muchos conocen la historia del Super Smash Bros., que originalmente era un juego de lucha sin personalidad, pero decidieron agregar los personajes de Nintendo para complementar mejor al videojuego, dándole más identidad. Cabe recalcar que aquí, Satoru Iwata y Masahiro Sakurai fueron los creadores de Dragon King, y que después se llamaría Super Smash Bros. La idea de agregar a los personajes de Nintendo fue por parte de Satoru Iwata, por la razón anteriormente dicha. Además que las licencias con los personajes de Nintendo eran fáciles de conseguir, así que lo lógico para comenzar con este proyecto era utilizar personajes conocidos de la misma compañía. Como ya dije en el video sobre Canela, mencioné que los personajes de Nintendo tienen más prioridades que los personajes Third Party, por el simple hecho de ser de Nintendo. Las licencias son más fáciles de conseguir, además de los creadores o encargados de los personajes son más fáciles de trabajar con ellos, por estar en la misma compañía. Este último es porque Sakurai declaró que toma en cuenta a los desarrolladores originales para apoyar los moveset de estos personajes. Por otro lado, se agregaron a los más conocidos y personajes más populares en su momento. Hay que recalcar que en ese entonces las cosas eran diferentes a los de ahora, por lo que Sakurai debía ver bien a personajes que representarían a Nintendo, ya sean iconos o tendencias. El primer representante era obviamente Mario. Es la mascota de Nintendo, aunque al principio Miyamoto no estaba tan de acuerdo de incluirlo a un juego de lucha. Pero Sakurai se esforzó en darle un moveset que le diera gusto tanto a él como a su creador, por lo que al final llegó al plantel. Esto lo digo porque la inclusión de personajes no solo depende de si Sakurai quiere o no, sino que depende también de los desarrolladores originales del personaje. Luego vino Donkey Kong, que es un icono de Nintendo y los videojuegos, por el juego Donkey Kong. Así que su inclusión era inminente también, eso apoyado por los Donkey Kong Country. Con Fox es un caso diferente, ya que no era un icono de Nintendo. Sin embargo, fue gracias a la creciente popularidad y tendencia del Star Fox 64 en Japón que le dieron un cupo al personaje. Además que el modelado del personaje fue basado enteramente de este juego. Y esto es lo que apoya también a la inclusión de algunos personajes. Su modelo base, que puede ser sacado de su respectivo juego del Nintendo 64. Con Samus fue tomado por esta misma razón, aunque su juego de Metroid 64 no salió a la luz. Se puede decir que Sakurai tomó el modelado de este para el Super Smash Bros. Y estos fueron los primeros personajes prototipados para el juego originalmente. O sea que los utilizaron para mostrarles a Nintendo en cómo iba a consistir el juego y recibir el visto bueno. Según Sakurai, usó a estos personajes en primer lugar porque quería personajes más sencillos de programar, ya que son personajes más humanizados, además de otros factores. Por ejemplo, The Legend of Zelda Ocarina of Time estaba todavía en desarrollo, y Sakurai no quería tomar el modelo de este personaje aún. Con Kirby y Yoshi era un poco más difíciles de programar. Y con Pikachu era por el temor de no tener su licencia al ser un personaje muy popular y demandado por otras editoras. Al final estos cuatro restantes fueron agregados. Link por ser un icono de Nintendo también, además que su saga era muy exitosa. Y por el impulso de The Legend of Zelda Ocarina of Time, pues su inclusión era más que obvia. Kirby, pues es más que obvio que estaría, ya que Sakurai fue su creador y un personaje muy importante para HAL Laboratory, así que sería como su representante, además que es una saga muy popular también. Yoshi es un caso distinto, ya que fue tomado como alguien de su propia franquicia, los Yoshi Island, y fue gracias al Yoshi Story que impulsó su inclusión al juego, además que Sakurai no quería agregar a otro personaje al universo de Mario. Claro, Pikachu es el personaje más popular y la imagen de Pokémon en general, y eso que no es el protagonista de los primeros juegos de Pokémon,
pero son gracias a esos puntos que lo agregaron como jugable, aunque el juego Pokémon Amarillo y el anime impulsaron más su popularidad. Hablando sobre el anime de Pokémon, es gracias a esto también que agregaron a Jigglypuff, ya que era un personaje muy popular en ese entonces, y como su modelo era parecido al de Kirby, pues tenía chances de entrar. Pero sobre todo es porque Sakurai quería que el personaje sea tomado como un personaje de broma, por ello es algo débil. En el siguiente Smash haría lo mismo con otro personaje. El punto sobre la popularidad de cierto personaje siempre estuvo presente en el Super Smash Bros. Y puede ser por varios medios que le den esa popularidad, ya sea por el manga, anime o en el cine. Pero claro, manteniendo que este personaje provenga y tenga origen en un videojuego. El punto de los Joy Characters o personajes de broma, pues son personajes débiles y que su inclusión fueron pensados para eso, ser el personaje débil del equipo y que al momento de ganar con dicho personaje haga enfadar a tu oponente y que te sientas como el rey del mundo. Este aspecto se hizo en otros juegos de lucha. Un ejemplo fácil es sobre el caso de Mr. Satan en los Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Por lo que Sakurai tenía en mente a estos personajes, aunque desde Brawl no comenzó a realizar esto, o al menos no evidencia nada al respecto. Sobre el punto de la reutilización de los modelos de ciertos personajes, ya es un recurso de ahorro en la programación y diseño de ciertos personajes. Como originalmente, Dragon King tenía personajes con movimientos genéricos de lucha, pues Sakurai reutilizó esto en otros personajes que nunca se les vio luchando. Ese es el caso de Capitán Falcon, que se ajustaba a estos personajes y con un poco de imaginación complementaba su moveset. Con Samus es parecido, aunque ella sí la vimos luchar en sus respectivos juegos. Dichos modelos se complementaban en su lucha cuerpo a cuerpo, pero sobre reutilizar personajes originales se refiere, Luigi es el mejor ejemplo de ello. Fue el primer clon de Super Smash Bros, aunque en lo personal lo considero más como un semiclon, porque sus estrategias son diferentes al de Mario. La cosa es que su facilidad de introducirlo era alta para que sea parte del plantel, además de ser un personaje muy importante del universo de Mario. Con el caso de NES, pues su popularidad radica mayormente en Japón. En ese entonces, Mother era una saga muy prestigiada por los japoneses. Además que NES fue el representante directo de Mario 2, el juego más popular de la franquicia, incluso saliendo a Occidente. A pesar de que en estos lares no fue muy conocido, fue introducido de todas formas. Y como suposición, Sakurai pensaba que esto sería una buena publicidad del juego. Además que HAL Laboratory tuvo una buena contribución al desarrollo de Mother 2. Ni bien comenzamos ya tenemos los puntos de inclusión de ciertos personajes y los que se volvieron estándar en el futuro. Es curioso que la inclusión de Pikachu me recordó un poco al de Canela, por los puntos que dije anteriormente. Aunque es curioso también destacar la inclusión de personajes poco populares, pero como se dijo, la tendencia y la facilidad de incluirlos por el modelo base era algo primordial también, ya que era un proyecto que aún estaba en desarrollo, además que los 4 personajes desbloqueables eran personajes con los que Sakurai tenía un poco más de libertad al incluirlos, ya sea para darles más publicidad o por sus propios intereses. También debo mencionar a los personajes que fueron pensados en este Smash, como el Rey Dedede, Mar, Mewtwo y Bowser, pero la mayoría fueron descartados por falta de tiempo o capacidad en el hardware. El punto de la falta de capacidad del hardware ya no es una excusa tan utilizada, aunque se vio muy presente por la ausencia de los Ice Climbers, pero en Super Smash Bros. Ultimate no es un impedimento. En fin, con esto termino con estos personajes. En el siguiente video continuaré con la inclusión de los personajes de Super Smash Bros. Melee. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mi página de Facebook y en mi Twitter, que estaré subiendo contenido también, además de algunos anuncios para futuros vídeos. También no se olviden de ver mis demás vídeos que dejaré aquí como recomendación, además de algunas listas de producción. Se los agradecería.